Y ellos como docentes de años, ellos se preocupaban muchísimo por tratar de entender cómo esa nueva generación considera de que la fuente de verdad viene desde una inteligencia artificial y no desde los libros. Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Welcome to our episode number 7 of the South America IXDF podcast. And today we are bringing Ronald Parhales. I don't know if I'm pronouncing that right. You're good. Yeah, well, that's great. So, as you already know, I will learn Spanish to talk Spanish with you all. And of course, today with me, the other fantastic host, Michael Miller. Hola, buenas noches. Gracias, Lau. Gracias, Ronald, por estar aquí. Country Manager de Ecuador, mi país. Así que un gusto tenerte aquí y que nos cuentes algunas cositas de lo que está pasando en Ecuador. Queremos conocerte, queremos saber de tus proyectos, la persona detrás del profesional. Así que bienvenido, Ronald. Preséntate, un gusto tenerte por acá. Bien, muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Michael, por la invitación. Sí, bueno, muy emocionante todo lo que está sucediendo ahorita, más que nada detrás de la comunidad de Interaction Design Foundation. Empecé desde inicios de este año tomando la localidad de Guayaquil. En ese tiempo había solamente localidad Guayaquil y Quito, ¿no? Luego con la ayuda de Michael Mueller, ¿no? La persona que está aquí presente, tomando la posta a nivel nacional, se abrió una en Cuenca. Entonces se están dando buenas cosas, la gente está muy motivada. Estamos tratando de crear una sola marca a nivel nacional, ya que es un país no tan grande, Ecuador, y como la mayoría de los meetups son virtuales, entonces tenemos esa misma concurrencia y audiencia en participación de personas en nuestras meetups. Entonces, la comunidad está activa. Han habido algunos que otros cambios, ahora último, más que nada en Quito, pero estamos algo ahí tratando de mitigar un poco los cambios y sacar adelante a la comunidad. Qué chévere, sí, es verdad. Es un país pequeño, pero tenemos gente muy motivada aquí. Y Ronald ha tomado la posta como country manager de Ecuador también hace un par de meses. Así que estás nuevo en el puesto, pero Ronald es un profesional excelente. Nos conocemos hace mucho tiempo, esta historia ya la vamos a contar más adelante. Lau. Ecuador may not be or should not be a huge country, but the Ecuadorians are. So this is what matters the most. So I'm very proud. I'm very proud to be here with two Ecuadorians and to have this conversation tonight. Well, first of all, as you already know, this is a podcast that we have me speaking in English and Michael speaking in Spanish with you. So you have to switch your language mode all the time. Michael, do you allow me to ask about his aspects of his family that we just talked a little bit earlier? Or it's a question for you? I can change my question. No, just go. You always have the interesting questions. Thank you, Ronald. Yeah. We, of course, this is an interaction design foundation podcast, but it's based on interaction. It's based on experiences. And I just told that you are a grandfather. Yeah. So you are too young to be a grandfather. I am not a grandfather yet. My son is 27, and it's gonna happen. Yeah. Sometime. But how old are you to be a grandfather? And the question is, how is the experience of having a grandchildren? Thank you so much for that question. Well, I just got married when I was 20, so young.
I never could believe that I could have that kind of commitment when I was so young. So maybe that story is part of of a particular life when you just met that particular person in a particular situation. Everything is it was happening like like a dream, you know. Uh, last Puedes week hablar en español. we were talking. Y- pu- Tengo que You pasar can por answer español. it in Spanish. You can answer in Sí, Spanish. There's no problem. Perdón, sí. perdón. Ok, lo siento, pero No, no, tenía No tranquilo. que. problem. Let Ya, me ask you ya. something. Is it correct, this word, grandchildren? Is it Yeah, how you your call it? children, granddaughter, grandson. Yeah, if you Yeah. Grandson, Okay. want granddaughter, to yeah. talk it. Ajá. Perdón, perdón. Pensé que tenía que switcharlo en inglés. Lo siento. No, no, no. Sí, está bien, yo respondo en español. Justo la semana pasada, conversando con mi hija, yo decía, creo que si no hubiese conocido a tu mamá, no me hubiese casado tan joven. Porque fueron una de las cosas que se dieron, en realidad se dieron. Conocí a esta gran persona, se llama Paula Jalón. Eh, Fue justo en el momento en que la vi, yo dije, wow, o sea, algo pasó, no solamente por su belleza física, sino por eh, algo de energía, ¿no? Entonces, creo que algo en mí dijo, bueno, creo que esa es la persona indicada. Y tomé la decisión muy joven, muy joven. En realidad no tenía ni siquiera idea de querer formar una familia ni nada por el estilo. Solo ver a la persona y decidir estar con esa persona eh, por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ella también se sorprendió mucho, por supuesto. Ambos nos sorprendimos y al ver de que queríamos formar una familia tan joven. Nos casamos en el año 2002, en febrero, y, y ya en diciembre tenía a mi primer hijo. Mi primer hijo había nacido Wow. para el 13 de diciembre. Ya mismo cumple, bueno, el 13 de diciembre en este año él cumple 23 años. Él es mi hijo mayor. De ahí tengo otra hija, se llama Paula, igual que la mamá. Ella tiene 17 años. Y desde muy jóvenes quisimos tomar esa decisión de enfocarnos en la familia. Claro que imagínate, Lau, Michael, 20 años recién entrando en el campo laboral, recién Ujú. estando un poco formando esa parte educativa y encima la familia, ¿no? Entonces eso, aunque tú no lo creas, limita un poco esa libertad de querer estar con amigos, estar de fiesta, estar aquí, estar a un lado y dedicarte, porque las cosas que hay que hacer en casa son muchas. Entonces, quería en realidad más adelante seguir teniendo más hijos. En realidad, bueno, venimos de familias, eh, digamos que numerosas. Yo en total tengo 3 hermanos, somos 4 hermanos. Del lado de mi esposa también son 4 hermanos. Mis tíos Wow. son enumerados de parte de papá y de mamá. Entonces, cuando nos reunimos la familia somos bastantes personas. Pero mi esposa dando a luz a mi hija, ¿no? Ella casi se muere. Yo estuve bien preocupado, pues pensaba que me iba a quedar viuda en realidad. Pero bueno, gracias a Dios, ella lo pudo superar, lo superamos. Y ahí fue cuando decidimos no tener más hijos, ¿no? Por una pequeña condición física. Y bueno, a veces uno de alguna otra forma trata de enseñarle eso a sus hijos, ¿no? Buenos principios, buenas eh, partes de la cultura de tu familia. Más sin embargo, después de haberle dicho por varias ocasiones a mi hijo, mira hijo, disfruta tu juventud, sal de viaje, conoce lugares, conoce personas, establecete laboralmente. Yo creo que más le pudo el mismo ejemplo que puso el padre, entonces él también decidió joven formar una familia. Y bueno,
las cosas se fueron dando así. Y sí, de esa forma soy, ahora mis 43 años, recién los cumplí ahora en septiembre, 43. Ujú. Soy abuelo de una hermosa nieta, se llama Laila. Ahora el 2 de enero Wow. cumple 2 años. Sí. No hay nada mejor que tener esa parte en la familia, ¿no? Yo sé que este es un tema, ¿no? De diseño, Interaction Design Foundation, pero por detrás, ¿no? De las personas está ese entorno familiar, lo que a veces nos empuja a hacer cosas con cierta actitud, de cierta forma. Y así es, y así me convertí en abuelo tan joven. Yeah, but it is. In the end of the day, you are designing life. You have a daughter, and now you had a granddaughter. So, how's the Ujú. experience of being a grandpa? I mean, how do you feel? How is your experience being a grandpa? Como te mencionaba hace un instante, yo quería tener más hijos. Mm, Ujú. Y ahora con mi nieta, yo me he vuelto a enamorar. Me siento otra vez papá, primerizo. Ujú. Es un amor, claro, es un poco distinto porque no la tengo aquí, ella está en su casa, pero los fines de semana o las pocas veces que podemos vernos, para mí es una alegría, o sea, yo salto de la emoción. Justo el domingo pasado, eh, como familia decidimos hacer una foto familiar, ¿no? Mi hermano y su familia, su hermana, mi hermana y su familia, mi mamá, mis sobrinos y sus parejas, su familia, o sea, ver una foto, ¿no? Y entre ellos, mi nieta, ¿no? Entonces, desde ya varias semanas atrás, separando cita con mi nieta, ¿no? Para que no se vaya a comprometer con nadie de la familia, porque ella también es solicitada por otro lado, ¿no? Entonces, la emoción es muy grande. Me siento como un padre nuevamente y esa emoción, como ya tuve a mi hija, ¿no? Ella tiene ahora 17 años. Me trae muchos recuerdos, sí, muchos, muchos recuerdos de tiempo atrás cuando fui papá por primera vez de una niña. Lo siento exactamente igual con mi nieta. Claro que ahora sí me puedo dar ciertas licencias que como padre no podía darme, ¿no? Claro. Y entre una de ellas está como que darle un tipo de crianza distinta a la de tus hijas, ¿no? Un poco más atrevida, un poco más salvaje, pero bueno, sí, es muy emocionante ser abuelo. amazing. Michael. Sí, te iba a hacer unas preguntas y vamos a pasar. Bueno, a todo esto yo lo conozco a Ronald hace muchísimo tiempo por temas de trabajo. Volvimos a coincidir en este espacio de la IXDF por pura casualidad realmente. Y yo me enteré de esto hace un mes que hiciste el evento local aquí en Guayaquil. Sí, Ronald tuvo la iniciativa de hacer un evento, un IXDF Meetup presencial, algo que hace tiempo no se daba porque lo hemos estado haciendo todo virtual, aprovechando las herramientas. Y hizo una cena súper chévere en un restaurante muy, muy bonito ahí en Puerto Santana, aquí en Guayaquil. Cuando vengan, para que lo visiten, les haremos un tour personalizado. Y ahí yo me enteré, conversando, o sea, en este tipo de espacios lo que haces es conectar con la persona, el trabajo se queda de un lado y empiezas a conocer, ¿no? Es como lo que tratamos de hacer aquí. Y ahí yo me enteré de eso de Ronald, y yo me quedé como que, wow, y por eso lo traje a la mesa ahorita, porque ahora no solamente yo voy a saberlo, sino que lo va a saber todas las personas que van a ver esto, y van a conocer también quién es Ronald, pues el country manager de Ecuador, país que está despegando también en esto, así que qué chévere. Cuéntanos cómo nos conocimos, Ronald. uf, bueno, de verdad fue una bonita coincidencia, Michael, porque son una de esas eh, partes de tu trabajo donde tú siempre lo recuerdas como una bonita experiencia, ¿no? Yo trabajé por casi 19 años en el Banco del Pacífico, eh, y en una de esas etapas de mi carrera laboral, yo estuve como jefe de marketing digital y tuvimos el reto de hacer algunos cambios, tanto desde la estructura de la marca, como la presencia tanto en medios digitales como en medios impresos.
Y entre unos de esos proyectos era la página web, ¿no? El sitio informativo de Banco del Pacífico. Entonces, tú sabes, ¿no? Una empresa grande, un banco muy bien posicionado a nivel nacional, buscábamos a la mejor agencia digital que nos pueda dar ese soporte, desde la asesoría, las propuestas, la ideación, la conceptualización, todo el prototipado. Entonces, eh, conseguimos a la agencia, muy buena agencia, muy sólida. Y ahí fue donde tuve el agrado de conocer al diseñador encargado, a la persona encargada de darle vida al sitio web de Banco del Pacífico, que es Michael Mueller. Entonces, fue obviamente un trato totalmente laboral. Por ciertas ocasiones nos reuníamos tanto en el banco como tanto en la agencia donde trabajaba Michael. De ahí fue donde comenzamos a compartir, ¿no? Tú sabes que llega un rato en que ya se acaba la reunión, termina la presentación y tú comienzas a hablar con las personas y a interactuar un poco. Entonces, sí, hubiese sido chévere, ¿no? Haber saltado un poco esa barrera de lo profesional y entrar más en lo personal, ¿no? Pero en ese tiempo, sí, años atrás, quizá pudo haber sido por el 2014, no recuerdo muy bien, creo que fue un más atrás Más o para menos. Michael. O sea, fue Sí, creo que sí, sí. un poco más de 10 años. Y Sí, más de 10 años, sí, definitivamente, fue sí. más de 10 años. Por cierto, un paréntesis, todavía el sitio web que diseñó Michael para nosotros sigue al aire, pueden verlo, Sí. bancodelpacifico.com.c. Eh, Sponsor. es por- Sponsoréanos, sí. Entonces, de ahí, bueno, hubieron cambios, yo pasé a otra área, pasé a tener otras responsabilidades y ahí perdimos el contacto. Y después de tantos años, por medio de mi empresa, nos dieron la suscripción de Interaction Design Foundation para seguirnos capacitando y ahí fue donde nos volvimos a topar, ¿no? A través de la creación de la comunidad. Y para mí es un agrado, la verdad, es como ver a personas que son parte del mundo del diseño, ¿no? Por supuesto en distintas índoles, más de 10 años atrás, y ves que después de una muy buena década, seguimos con esa misma pasión, con ese mismo entusiasmo por este campo que en realidad a mí, y yo sé que también Michael, nos apasiona mucho el tema del diseño, el tema de la comunicación visual, esa Ujú. representación gráfica, ¿no? A través de distintos elementos visuales que nos llama mucho la atención. O sea, para mí también es una coincidencia que eso que nos apasiona también nos permite tener un puesto de trabajo. Entonces sí, fue Y, una bonita experiencia esa. y hay dos anécdotas ahí simpáticas. Primero, este banco que menciona Ronald, el Banco del Pacífico, fue una de las primeras empresas, digamos, sólidas, grandes, bancos grandes del país, que se abrió a la posibilidad de hacer el proceso ya no de forma tradicional, como antes sucedía, ¿no? Proveedor, necesito sitio web, ¿qué necesitas? Ok, aquí está tu sitio web, listo, págame. Ellos se abrieron al proceso del cual hoy día hablamos, ¿no? Toda la parte del user research, toda la investigación que se hizo con ellos en cada departamento, prototipados, validaciones, prototipados, iteraciones, hasta que sacamos el producto final. No fue una forma, digamos, muy eh, eh, tradicional como se hacen aquí las cosas, o se hacían aquí las cosas en Ecuador. Entonces, Banco del Pacífico fue uno de los primeros que saltó y dijo, chévere, vengan, háganlo completo. Y sí, la verdad es que nuestro equipo se compaginó bastante bien con la gente del banco. Y lo interesante es que yo no tengo recuerdos de haberme reunido personalmente con Ronald. Y yo sabía que estaba en el equipo porque lo veía en los mails, copiado en las reuniones. Y lo curioso y la segunda anécdota, esto para cerrar mi parte, cuando se abrió de nuevo lo de los local leaders y empezaron las comunidades otra vez a funcionar hace como unos 7 meses, 8 meses, a mí me dieron el puesto de country manager y de repente me doy cuenta que Ronald era el local leader. Y yo, wow, qué bacán, Ronald. Yo sé que te vi en el banco, yo sé que estás en el proyecto. Y yo lo contacté
O sea, Ronald, qué chévere que estés aquí, hoy lo máximo. Me acuerdo que le mandé un mail y Ronald no me contestaba. No me contestó, creo que por días, no sé, una semana así. Entonces en mi cabeza dije, a ver, piensa, Mijael, ¿Será o no ¿será que en será? algún momento en el banco nos peleamos o hubo algo ahí que yo no me acuerdo? De repente nos caímos mal y Ronald dijo, chuta, voy a tener que tratar con esto. O sea, pasaron todas esas cosas por mi cabeza. Dije, chuta, capaz que algo pasó y no me acuerdo. Y ya después, ya después entramos en contacto y ya todo fue Sí, paz y felicidad. sí, el tema ese que como la suscripción la tengo a través de la empresa, todos los correos Ujú. que me llegan de Interaction Design Foundation llegan a mi correo laboral. Entonces, yo 6 de la tarde cierro la laptop y de ahí no sé nada hasta el día siguiente. Entonces, no me esperaba tener ese tipo de mensajería de Interaction Design Foundation, o sea, con amigos, ¿no? A través Ujú. de mi dominio laboral. Entonces fue por eso que yo dije, oh, Michael me escribió. Vamos a responder. Ya había pasado como una semana. Sí, pero Sí, sí, eso. pero yo sí recuerdo muy bien porque teníamos, era un equipo grande y entre esos Michael, ¿no? Entonces teníamos distintos tipos de reuniones, ¿no? Reuniones con el Ujú. equipo de seguridad, con el equipo de negocios, con las distintas partes que exponían o sacaban información a través del sitio. Hasta que ya llegó un rato en que, como mi base es diseño, ¿no? Pero estaba en ese tiempo en marketing, yo decía, yo necesito conocer al diseñador, o sea, necesito conocerlo. Entonces, es por eso yo sí me acuerdo muy bien de esa reunión. Fue una reunión excelente, la verdad. Más que Qué bueno. hablar del diseño del sitio, porque yo ya lo había visto en las propuestas, lo había visto en los prototipos, ya lo había visto. Era conocer al diseñador, entonces ahí fue, ahí Qué está. loco. Qué Sí. interesante recién. Una de las cosas que uno se entera, ¿no? Sí, pero bonita anécdota en aquellos tiempos. That's amazing. That's amazing. It's nice to hear how you guys just match each other and see that Michael did not remember. I think that he's becoming an old guy just like me. Yeah, our memories start to fail sometime, and that's okay. That's life. Yeah, that's But okay. since we are talking about community, I'd like to ask you, Ronald, how do you envision the community in Ecuador from now on? I mean, um, it's not such a a big community right now, but you have a lot of designers, a lot of UX designers, a lot of interaction designers, and I mean, how do you envision this community, for example, in 1 year or 2 years in Ecuador? How do you feel it? Esa es una muy buena pregunta. Incluso hasta las mismas personas de la comunidad lo suelen hacer en las meetups que tenemos todos los meses. Antes de como responder una parte corta, me gustaría responder un poco antes, ¿no? Yeah. Como desde mi punto de vista lo veo y cuál es mi objetivo, ¿no? En realidad, este tema de la comunidad, para mí todo es muy nuevo, ¿no? Yo creo que desde el año pasado yo era cero comunidad, lo único que consumía en Internet eran los cursos, los talleres y más nada, ¿no? Pero me llegó una invitación de Mats indicándome uno de los objetivos de Interaction Design Foundation y, e invitándome a mí a ser parte de esa propuesta, ¿no? De crear una comunidad fuerte de diseñadores en Guayaquil. Me llamó mucho la atención, Lau, me llamó muchísimo la atención. Dije, wow, o sea, conectar con personas, conocer a las personas, estar predispuestos a entender la necesidad de las personas. O sea, era prácticamente otro enfoque de entender experiencia de usuario, pero a través de una comunidad, o sea, a través de una organización un poco más casual, informal, donde puedes o no tener una participación tan activa.
pero aún así me llamó mucho la atención el hecho de crear ese tipo de conexión, ese tipo de puentes entre personas. Entonces me lancé y durante el tiempo que estuve como líder local para Guayaquil, hasta ahora, que como country manager para Ecuador, eh, creo que el objetivo para mí sigue siendo el mismo, ¿no? A mí no, yo no quiero quedarme únicamente en las reuniones virtuales que hacemos mes a mes, en las conversaciones que tenemos durante una hora, una vez al mes o hora y media, sino más bien llegar a establecer una relación con las personas, poder comprender a las personas. Y más que nada, para mí es cruzar esa brecha entre lo que es una comunidad a lo que es una sociedad entre personas, al punto en que podamos abrirnos, podamos comentar si tenemos algún reto o alguna problemática que resolver a través del diseño, o simplemente dialogar y sortear temas en un ambiente casual. Y eso fue justamente lo que hicimos eh, justo el mes pasado, era lo que comentaba Michael, porque yo sí anhelaba y ya estaba un poco más entusiasmado por querer tener una reunión presencial en Guayaquil con los diseñadores de Guayaquil. Lamentablemente, el lugar no era tan grande como para poder hacer una invitación general a todo Guayaquil y que venga, porque me preocupaba mucho que muchas personas se queden afuera. Entonces yo eso se lo compartí a Michael, se lo compartí a los chicos de las demás, los demás líderes de las otras localidades en Ecuador, porque tenemos un grupo donde estamos súper conectados todos, Guayaquil, Quito, Cuenca, en un solo grupo, incluyendo a Michael. Entonces, pero al final se dio la reunión, asistimos más o menos como unas 8 personas. Fue una reunión que yo quisiera que así sucedan de ahora en adelante las reuniones, Sí, todo espectacular, la donde, verdad. donde nos podamos ver, donde podamos, aparte de conocernos, eh, darnos ese momento para poder hablar abiertamente de qué es lo que realmente tú quieres de, de, de la interacción con las personas dentro de la comunidad. Entonces ahí conocí muchas de las necesidades, aunque a veces tú te das cuenta, ¿no? Cuando llegas a un punto en que puedes llegar a comprender las cosas no cuando las personas lo dicen, sino cuando las personas ponen una postura, ponen un gesto o hacen cualquier otro tipo de ademán y entender realmente cuál es su necesidad. Entonces, eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo compartir de esa forma un momento corto. Y eso es lo que yo busco prácticamente de las comunidades aquí en Ecuador. Y algo breve, ¿no? Ahora poco me escribió un amigo mío, un gran amigo, se llama Eduardo Can, si de pronto por ahí lo ve, disculpa que te lo haya mencionado, pero quería darle quería sacar ese tema. Él me escribe y me dice, oye Ronald, qué chévere que estás en el tema de la comunidad con diseño de interacción. Oye, me gustaría que en algún rato si puedes, vengas acá a mi empresa y armar un plan un plan de capacitación y de estudio con la gente que él tenía a cargo. Y ahí es cuando tú te quedas y te pones a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde llega la comunidad? ¿No? Porque ahora sí, hablando un poco abierto, un poco de manera franca, ¿no? El tema de la comunidad es un voluntariado, ¿no? Es algo que justo bueno, lo ofrecen a las personas que se ven motivadas por querer compartir sin tener alguna retribución a cambio. Y las personas que tenemos en realidad disponibles para poder darnos ese tiempo de capacitación, de taller, de masterclass o de algún tema por compartir, tienen sus trabajos 24/7. Se dan un tiempo, un par de horas para poder preparar algo y comunicar con la comunidad, que llegar
a un punto Ujú. en que nos convirtamos no solamente en una comunidad, sino en un grupo o en una sociedad que puede tener una programación de capacitación recurrente, como poco más y semanal. Sería algo interesante, sería algo muy bonito, porque yo considero que a veces las personas no conocen el tema, obviamente, porque no tienen eh, a alguien que lo pueda evangelizar de una manera correcta, ¿no? De una manera Sí. adecuada. Y, pero yo creo que eso se va un poco más allá de la comunidad. Entonces, un poco para resumir, mi respuesta es súper larga. Mi objetivo de la comunidad es crear una sociedad entre personas, donde no solamente los conozcamos a través de una cámara, sino físicamente y conocer cuál es su entorno, sus necesidades y realmente o preparar temas o brindar algún tipo de soporte en base a esas necesidades. Entonces, eso es. That's amazing. That's amazing. That's my concept. I think I'm sharing with you guys of user experience, the real experience. So it's a kind of friendship that you make. Uh, so congratulations, Ronald. I think that this is the spirit of the community to gather people and to understand what they want, what they do, what their pains Ujú. are, and this is amazing. Thank you. Thank you for the question. Hello. Sí, y sí, y coincido contigo también. Es verdad que finalmente estas oportunidades que nos dan, al menos EXTF lo ha manejado de una manera realmente muy, muy simpática. No es impositivo, no es vayan a vender cursos, no es nada de eso, realmente es hagan comunidad. Y nos han dado muchísima libertad. Este podcast, de hecho, fue una iniciativa entre Lau y yo. Ellos recién se están enterando. Hoy, de hecho, se enteraron por un mail que les pasamos a Mats y al grupo de él que esto existe. Vamos a ver cuál es la respuesta mañana. Esperamos que estén también súper contentos por lo que está pasando, pero realmente nos han dado mucha libertad para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? ¿Qué más podemos hacer y a qué nivel podemos lograrlo? Y la verdad es que sí, coincido completamente. Eh, y esa reunión presencial, la verdad es que fue fantástica. Yo a mí me encantó y el tema es que Ronald dijo, o sea, él se lo lanzó solito, ni siquiera estaba en la programación. Creo que eso dijiste, quiero hacer esto y vamos. Esto va a suceder, aquí está la invitación, este es el día, vengan. Tenía que suceder en algún rato, la verdad. Sí, y tuvimos también invitados súper súper buenos. Yo creo que lo vamos a invitar a Javier. Ah, sí, Javier Alcibar, que nos sí. acompañó, nos dio también una cátedra sobre creación de comunidades. Te vamos a invitar, Javier, si nos estás escuchando. Eh, y él nos dio conceptos muy buenos, ¿no? Incluso del tema de la permanencia, ¿no? Cuando tú creas este tipo de cosas, este podcast, este continent management, este country manager, el tiempo de cada uno de nosotros es limitado aquí. Sí. Probablemente esta es una etapa de la vida y nosotros queremos dejar un legado. Ese legado, pues la gente lo seguirá o no. Entonces llegará un momento en que ya no estemos nosotros, sea alguien más, pero qué chévere haber empezado, haber creado un movimiento, algo que igual conecte a las personas, ¿no? Sí. También eso creo que es importante. Sí, este tema de la comunidad realmente tiene un efecto muy enriquecedor para cualquier producto o para cualquier marca. Ujú. O sea, ese tema donde todos pueden participar, todos pueden ser parte de, eh, realmente le da muchísimo valor. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, como cuando era el tema este de los dispositivos móviles, ¿no? Uno de los mejores teléfonos que había era el BlackBerry, pero el problema era de que cualquiera no podía desarrollar aplicaciones para el BlackBerry. Entonces salió Steve Jobs con esa nueva mentalidad y dijo, aquí está la plataforma, cualquiera que quiera desarrollar aplicaciones lo puede hacer. Y miren lo que es ahora. Y lo mismo con este otro software
que en realidad me llama muchísimo la atención por cómo está rompiendo esquemas. Y el mundo del diseño 3D es el programa Blender, que incluso ahora Mm, ganó un Oscar por una película que la produjeron eh, completamente en ese programa. Y ese programa es de código abierto. Entonces lo que hace es que las personas pueden coger y experimentar. Y esa experimentación la ujú. van sumando en los nuevos versionamientos. Y el salto que ha dado ese programa es increíble al frente de la industria, de Autodesk o de otros, de Foundry, programas que, compañías que han tenido legado por mucho. Ahora, gracias a la comunidad, les está haciendo mover el piso. Y ahora que el diseño se está moviendo bajo ese mismo concepto de crear comunidad, el impacto puede llegar a ser enorme. Entonces, quiero primero Ujú. felicitarles, Lau y Mijael, por esa iniciativa tan, tan, o sea, creo que es tan apropiada para que el diseño no solamente se quede en nuestras empresas o quizá en nuestro grupo cerrado de compañeros de trabajo, sino que realmente pueda llegar a todo el mundo y todo el mundo poder participar de esto. Creo que cada uno puede llegar a aportar un poquito y enriquecer más. This is great. This Totalmente. is interesting. A few hours ago, I was talking to Michael, and then we are about to prepare for this podcast, and then he said, "Okay, no, I'm gonna hurry. I'm gonna drive fast to home, and then we can start to record our podcast." And I said, "No, whoa, wait a minute. You cannot drive so fast. Just come in your time, and we can postpone 5 minutes, 10 minutes. Don't hurry so much. Take care. Just be careful about yourself." And then we continue to our conversation, and then for some reason, I showed him my Google Sí. Calendar. Ya, And then he said, "Man, are you nuts? Why are you doing so many things at the same time?" And then he put a little sticky in the chat with a dog flicking the eye like insanely, like anxiety. And I told him, I'm just feeling this week. And then he said, "Well, it seems like what you're doing is more dangerous than me driving faster to home." And I completely Está agree así, with loco. him. Yeah, I completely agree with ya, him. And then I told him, "Well, man, we have to slow down a little bit because we're in a speed that it's out of order, out of ya. completely control." But yeah, we must take care of ourselves because and this Correcto. is the beauty of uh, people trying to build communities, because we are eager right now to disconnect, to reconnect. We are flooded by information overload. We are flooded by prompts, by AI, by Mm, vibe coding, by Figma, by a Ujú. lot of things, a lot of demands. Um, at the same time, we are with a lot of fear of don't have a place to work, don't have clients, don't have um, so everything is like we live in a uncertainty way of living. And it's more we can feel it more right now in these times. Ujú. So um, with this, and we've been living like this for quite some times, since 2002, when I was a web designer, and then I became a UX architect, information architect, and then UX designer, and so on and so on and so on. So we are living in our hurries and for each time. But I feel now that AI is an exponential way of hurrying things. So um, with this, in this moment, how do you feel about, or what do you think about the roles of people that are involved with
experience, like UX designers, product designers, and what do you perceive? What do you see in the speech of the people that you interact with? I mean, professionally, you know. Okay, you mean the interaction that I have with different roles in the company using AI, or The way people are feeling. How can you how do you feel they are feeling right now about this AI moment and hmm, about their roles, got about it. what's coming next, Yeah, what's going to happen in the next 6 months, 1 year, and so on. yeah, totally. Um, Iba a hablar en inglés, Español. perdón. Ahora último, tuvimos una reunión del departamento, de todo el área, todo el chapter en la empresa, y pusieron un desafío, ¿no? Estábamos todo el área de productos, o sea, habían desde QAs, habían PMs, o sea, distintas eh, eh, Roles. perfiles y roles de la empresa metidas ahí. Ujú. Y me llamó mucho la atención de que la mayoría del soporte a sus consultas eran hechas a través de AI. Era innegable, la verdad, era innegable. Eh, Hasta que al final las respuestas, por supuesto, fueron muy buenas a ese desafío que nos pusieron. Y por supuesto, una de los entregables a ese desafío era simplemente una propuesta teórica, pero nosotros tuvimos la facilidad de poder, dentro de nuestra respuesta hacia ese desafío, era proponer un sitio web interno dentro de la compañía que haga esto, esto y esto. Y gracias a la IA pudimos desarrollar en ese mismo instante, en menos de una hora, todo el sitio. Claro que no Ujú. viene con el hilar fino del ojo de un diseñador, no solamente por lo que luzca bonito y sea accesible, sino también que sea funcional. Pero para pasar desde toda esa etapa del design thinking, desde bueno, saltemos un poco la empatía, pero podemos irnos a la ideación, definición y prototipada en menos de una hora, Ujú. es algo increíble. O sea, es algo que sí o sí está sucediendo. No podemos tapar el sol con un dedo. No solamente en nuestra industria del diseño, sino también en todas las industrias. En todas las industrias. En medicina, en arquitectura, en recursos humanos. Está en todos lados. Y por supuesto, no voy a hablar mucho de lo que hacemos dentro de la compañía, pero nosotros también tenemos una suscripción a Gemini corporativo. Claro, no podemos compartir cierta información porque después de todo somos un banco. Entonces no podemos llegar a compartir tanta información, pero al final muchas de las cosas que van en nuestro día a día es muy necesario tener la compañía de la inteligencia artificial desde el punto de vista como un asesor, eh, alguien que te pueda dar una mejor pauta en temas de investigación, Ujú. eh, en definiciones, en reportería. O sea, te da un nuevo enfoque. Es como tener un nuevo asistente para ti. Claro que hay que tener mucho cuidado si hablamos de temas que puedan infringir las políticas de la empresa, pero es muy importante tener el, esa noción básica de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo saberla aprovechar. Eh, Claro. ahora último, hemos estado un poco involucrados en temas de investigación y yo recuerdo eh, en una parte de nuestro trabajo donde teníamos que desarrollar ciertos conceptos para distintos eh, giros de negocio para algunas empresas en Estados Unidos. Y llegar a ese punto era un poco difícil, llegar a tener información real. Entonces acudimos a la IA para que nos dé una simulación de cómo podría comportarse ese giro de negocio en ciertas situaciones.
y el resultado que nos dio fue, hasta yo me sorprendí de ver lo preciso que era, y mucho más atinado en lo que yo podía hacer y que me podía tomar, pone tú, 1 o 2 semanas en apenas un prompt de tiempo, Ujú. que son máximo unos 15, 20 minutos. Sí, sí, por supuesto, la IA se puede sesgar muchísimo, la IA también puede cometer muchísimos errores. eh, la IA también tiene normativas por detrás, es decir, si tú pones, le preguntas a la IA, oye, ayúdame a hackear un sitio, te va a restringir, sí, ese tipo de cosas también está normada la IA, pero es muy útil, y yo creo un puntal o una de las tantas bases de lo que podría ser la próxima revolución industrial, ¿no? Eh, esta participación muy activa de la inteligencia artificial. Y ahora último que estaba pasando, por una tercera carrera en la universidad, me dio mucho gusto de ver cómo a los chicos de primer semestre de todas las carreras en la universidad, les estaban enseñando Python y a interactuar con, Mm, con código claro. justamente para temas de inteligencia artificial. Y los chicos llegaban, uno ya es mayor y ya ha tenido un poco de recorrido en la parte laboral. Y el 90% de los chicos decían, pero yo estoy estudiando diseño, ¿por qué me están enseñando programas? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? Y yo entre mí, ¿no? Entre mí, yo decía, ¿cómo a mí me hubiese gustado aprender esa parte de la tecnología tan arraigada desde mis inicios en la universidad? Pero bueno, sí, yo considero que en definitiva la IA es muy importante, tiene que ser parte de nuestro día a día. Eh, claro que tenemos que tener bastante ética, ¿no? Mucha moral integrada, ¿no? Porque la IA puede hacerte cosas increíbles y quizá tú te puedas llevar como, eh, te puedas chocar contra ella si es que abusas Ujú. de, de, de su parte creativa, ¿no? Y en la empresa, y así, disculpa que te interrumpa, me pareció interesante, contabas que tenía una suscripción a Gemini. Sí, Si es que lo sabes, ¿cuál fue el criterio de la empresa para elegir esa y no otra, digamos? Ya sabemos que hay varias, ¿no? Y sí, que algunas tienen roles diferentes. ¿Cómo estuvo esa elección? sí, bueno, te comento que mucho de las credenciales y los single sign-on de las demás aplicaciones que están integradas dentro de la plataforma y la nube de aplicaciones permitidas por la empresa están basadas en Google y Amazon, Ya. algunos, ¿no? Entonces, la empresa se ha apalancado muchísimo de Google y de las prestaciones de Google para poder utilizar, sus permisos, los temas de seguridad. Entonces, entre ellos, dentro del paquete está Gemini. Claro, Ya. tú me puedes decir, pero Ronald, hay IAs que son yo lo sé que hay en el mercado algunos, pero Gemini está evolucionando, en algunas partes y sí está muy bueno, sí está muy bueno. Sí, de hecho, acaban de romper, parece que algo, y los de OpenAI están súper preocupados. Esto sucedió hace un par de días. O sea, mi pregunta era realmente porque siempre hay un criterio detrás, ¿no? Una Sí, sí, elección de, sí, sí. bueno, vámonos por uno, por la otra, por la otra. Pero bueno, claro, lo que me comentas es evidente, ¿no? Ya lo tengo en un paquete, pues ya lo tengo, ¿no? O Exacto, sea, exacto. sí, Es como, está interesantísimo. ¿Qué calidad, características de la persona, del ser humano, tú destacas que no deberían o no irían a desaparecer en esta vorágine que vamos a vivir ahorita con la IA? Porque esto va a seguir subiendo, va a seguir creciendo y va a ser muy acelerado, sí. pero está el ser humano de por medio, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar con nosotros? ¿O qué es lo que no deberíamos perder como ser humano Bueno, dentro de este contexto del... claro, yo creo que hasta cierto punto es que tenemos que ser realistas también, ¿no? O sea, tenemos el Internet, gracias a esta
iniciativa de ustedes lo podemos hacer a través de Internet. O sea, el Internet se usa muchísimo tanto para construir, pero también se usa mucho para destruir. O sea, lamentablemente el mundo está así de loco. O sea, tú puedes crear una herramienta para construir, como un martillo, un serrucho, o una sierra para conseguir madera, pero va a haber otros locos que van a utilizar la sierra para hacer cosas que no quiero decir que después me vayan a funar en internet, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Sale una nueva tecnología y la gente ya está comenzando a utilizarla, tanto para construir como para destruir. Lamentablemente así es el mundo. Entonces, los que estamos todavía del lado de acá, los que nos hemos ido al lado oscuro, tenemos que siempre promulgar la moral, ¿no? Y el buen uso de las herramientas. No tenemos que asustarnos en realidad, porque la IA jamás, y eso lo puedo decir como si fuera, no sé, algo escrito. No quiero también sobrarme con mis palabras, pero yo estoy muy seguro de que la IA jamás va a superar ese tacto o ese toque o esa parte analítica del ser humano. Primero de que, obviamente, cuando nosotros vayamos a dar un paso más allá en la creación de nuevos lenguajes, en las instrucciones de nuevas redes neuronales, siempre tenemos que estar con esa moral y con esa ética por detrás, de saber con qué lo alimentamos, con qué lo instruimos, qué tipo de respuestas son correctas, qué tipo de respuestas son incorrectas. Y de esa forma irlo instruyendo para que realmente sirva a la comunidad. Claro que ahorita alguien puede comentar si esto sale ya público y alguien puede poner un comentario. Si tú te metes a la Deep Web, también hay chats de inteligencia artificial que te dicen de todo, o sea, te dan la clave para que tú puedas, y el paso a paso en instrucciones para que tú puedas hackear ciertas barreras de cierta empresa en cierto lugar, o hasta la forma de cometer cosas son bien, es un delito, son delitos. Entonces, los que estamos del lado claro, todavía tenemos que promulgar el correcto uso, ¿no? Eh, instruyendo con cosas que realmente puedan instruir, porque, por ejemplo, ahora último estaba viendo un podcast de un arquitecto, no me recuerdo el nombre, donde muchos de los estudiantes abusaban con la parte de, de la, de la presentación de propuestas de nuevos edificios. Todos así, todos, Lau, Michael, todos los trabajos de ellos eran hechos con inteligencia artificial. Todos. Claro. Y ellos como docentes de años, tú sabes, ¿no? 15, 20 años, ellos se preocupaban muchísimo por tratar de entender cómo esa nueva generación considera de que la fuente de verdad viene desde una inteligencia artificial y no desde los libros o de los precursores o de las primeras personas que pusieron las pautas o los cimientos de una carrera. Ellos pedían, por ejemplo, ok, háganme, yo qué sé, un plano de este tipo de construcción. En 15 minutos ya tenían el deber y no hacían nada hasta la siguiente clase. Claro. Háganme una representación gráfica. Entonces, eso imagínate lo que sucede en el campo de la medicina, lo que sucede en el campo del diseño, hablando de diseño, imagínate, y en otros campos más, las personas que están empezando a adoptar desde las instituciones académicas, que el ChatGPT o el Gemini o cualquier otro LLM te solucione la vida es muy preocupante. Entonces, pero ahí ya interviene la moral de las personas, ¿no? Y la evangelización, diría algo como algo más sublime, ¿no? El que las personas realmente puedan enseñar para qué realmente sirve la inteligencia artificial y para qué no.
Entonces, yo considero que la persona que, al menos ya ahora sí entrando en el campo del diseño, el diseñador que no tiene ese acompañamiento de la inteligencia artificial va a estar un poco en desventaja con el que no la tiene, con el que sí la tiene. Sí, la está usando. Sí, el que la está usando va a tener un poquito más ventaja con el que no. Ujú. Pero tiene que tener mucho cuidado con ese asesor que nomás le está dando como resultado. Entonces, eso podría. Amazing, amazing. And this is something interesting when you're saying this. I think that we tend to think of AI as a tool, but differently, the tools that we already know, they do not act for by themselves. They always need a human to manipulate them for them to do something. And today, AI still needs a prompt, still needs someone to program to develop an agentic or something like this. But we are running in a war to get to the AGI moment. And when we reach this moment, the artificial intelligence is gonna become not only a tool, but a tool that thinks, a tool that can do things for itself. And this is the most concerning thing about the AI, because it will be just like having someone that's the most intelligent person in the world just beside you, beside Michael, beside me, helping us doing the work. And because it evolves in a speed that's so much faster, we will have one AI, one LLM that compounds all the intelligence of all humans of the world in only one tool, only one agentic AI. And I heard that not from someone that comes to the internet and do some kind of terror. Not it's not the case. I heard that from Eric Smith, that it's from Google, you know. I have been watching some podcasts that people from the Silicon Valley, from the people that build these, not build, but develop this speed of the AI and this running that we are now on. They are saying that things are going so fast that we are now out of control, and we do not know what's going to happen in 2 years, in 3 years. Not with the technology, with humans, because of course I know it looks like a scientific movie, but we really don't know what's going to happen with us in terms of, and if the tools start to think. And imagine if it thinks that, okay, humans are not necessary anymore, we can run without them. We have the energy, we have the way, the all the things that we need to live. What is life? So this is one of the questions that I would like to ask you, but in the end of the podcast. But what's gonna happen to us, to the doctors, to the designers, to the lawyers, to the households, to everybody? You said the people are going to the university and start coding independent of the profession that they choose. Why are they coding? They learning code to code. It will be necessary in 3 months or not. Why we are designing, it will be necessary to design in 2 or 3 months or not. The fundamentals, they are necessary for us to understand what design is and how do we do apply them. But the difference is that
it's not about a source of truth. It's about the ethics. Because my truth is different from yours, maybe. It's different from Michael's, maybe. And that's okay. I mean, since I'm not killing Michael or something like this, I mean, my truth is different, but that's okay. I have to respect his truth, and he has to respect my truth. So ethics is gonna be the point that we have to pay attention to in terms of humanity in a very broad way. What is ethics for you in this era of so many different people, so many different thoughts, so many different tools, so many different contexts? Qué linda pregunta, Leo. Thank you. Tú me haces acuerdo, no sé por qué voy a meter este ejemplo, pero lo voy a decir. Cuando lo tuvieron a Jesús, ¿no? Y Poncio Pilatos le decía, pero ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué dejas que te maltraten? Él decía que pues él estaba aquí en la tierra para decir la verdad, ¿no? Hay una pregunta que le hace Poncio Pilatos y le dice a él, bueno, ¿y qué es la verdad? Y esa respuesta no se responde después, automáticamente después, sino que él, de las muchas acusaciones, él simplemente guardó silencio. Un poco de la ética yo considero que tiene que ver mucho con la verdad que es para ti, ¿no? ¿Qué es para ti de verdad algo moral, algo ético? Y yo considero que muy aparte de nuestra cultura, muy aparte de nuestra forma de cómo hemos sido criados, de la sociedad, de las comunidades, de esa parte que a veces aportan distintas sociedades o personas, no interfieren mucho en lo que realmente el ser humano de manera intrínseca siente lo que es correcto. No quiero llegar a meterme en temas así como apasionados, espirituales, ni nada por el estilo. Pero tú sabes muy bien cuando estás haciendo algo correcto y cuando no. Tú lo sabes muy bien. Aún así, queriendo hacer algo indebido y queriendo justificar lo indebido, muy en tu interior sabes muy bien lo que estás haciendo. Entonces, yo no quiero abrirme mucho porque en realidad es un tema que podríamos perdernos por las ramas con muchas cosas. Nos vamos a poner filosóficos Sí, aquí ya de mismo. verdad, pero es una muy excelente pregunta, Lau, sobre, hay que utilizar las herramientas de forma ética, hay que utilizar las formas de las herramientas de una forma moral, ¿no? Pero si viene un hacker y te hackea una empresa en Estados Unidos, lo mandan a prisión. Pero si va un hacker en China o en Rusia, esas leyes todavía no están tan muy bien definidas y simplemente, perfecto, te dan una condena muy ínfima y te vas. Entonces, hay partes de esa ética o de normativas donde también eso, cuando tú las llegas a comprender por tu entorno, también te limita y te llega a comprender, ok, creo que puedo hacer esto. Creo que no lo puedo hacer. O sea, es un poco distinto a ese nivel tratar de decirle a todo el mundo qué es ético y qué es no, para que lo puedan emular principalmente en las instituciones académicas. Ahora hay muchísimos jóvenes que están aprendiendo programación en Python y sacarle muchísimo provecho, al menos en la parte del diseño, que es lo que yo conozco. Pero yo creería que ahí sí debería una persona tratar de influir muchísimo desde la moral que uno aprende dentro de la casa. Al menos los principios que uno aprende dentro de tu casa. Y ahí le tiro mucho la responsabilidad a los padres, donde desde ahí, no solamente con sentar a tu hijo y comenzar a decirle esto, sino con el ejemplo, por supuesto. Y eso automáticamente repercute hacia afuera. Yo creería que sería eso principalmente para establecer
una ética correcta, ¿no? Una moral bien fundamentada para poder nosotros aumentar mayor información, instrucciones y tipos de respuestas correctas a la inteligencia artificial. Sí, estuvo bastante filosofada esta respuesta y me encantó porque hiciste un par de analogías muy buenas y creo que de eso se trata, ¿no? Ir un poco más profundo en cosas que de repente no estamos acostumbrados a escuchar o a veces no están en la conversación diaria, ¿no? Entonces, así que estuvo muy bien, muy buena, No, pero Ronald. gracias por la Y ya estamos llegando al final de este episodio. Al final normalmente hacemos una ronda de preguntas rápidas. ya. Lau, do you have, we can do two and two. You always have the interesting questions at the end. So let me do the simple ones first and then you Yeah, no, go. but yeah, you have always interesting questions as well. Don't throw this on me. You have great questions, Michael. Come on. Listo, a ver. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Qué libro o recurso de UX siempre recomiendas? El diseño de lo cotidiano, Don Norman. Ah, muy buena. Buena esa. Un mito del UX que te gustaría que desaparezca. Uf, el tema de las tipografías. El tema de las De las tipografías. tipografías, sí, el tema de las tipografías. Tanto desde claro, no entrando ¿Ya? tanto a la accesibilidad, pero sí sobre qué tipografías van para medios impresos, qué tipografías van para medios digitales. Yo amo mucho las tipografías, me encantan. Yo crecí también diseñando con distintos tipos de letras y formas así Ujú. inorgánicas en la universidad. Pero el uso de la tipografía debería democratizarse para los medios digitales. Yo no estoy tan de Ah, acuerdo con bien. que sea solamente para las que son de palo seco o sin serifas, pero no, creo que eso debería también un poco estudiarse para ver qué cosas buenas puede traer. Interesting. You go, Lau. Okay, fast answers. Fast Go answers. ahead. Yeah, are you prepared? Let's go. Yeah, sure. We are living in a digital world. You define the use of the digital world, or the digital world defines you. Tricky question. Fast answer. Uh, you define the digital world. You define the digital world. Okay. And just replicating a question that I really like because it's a reference from me from a TV program that I have here in Brazil. It's a provocación. Ronald, what is life? La familia. Ronald, what is life? La familia. Okay. Ronald, what is life? La familia. Muy bien. 3 times you said the family. And it's how important this is for you. And it's very interesting to see that you are so attached to the community of the family. That's your community, the little cell that you protect, that you feed and makes you feel secure and promote security for the other members of your small cell. That's your family. And that's amazing. Congratulations, Ronald. Great answer. Gracias. Muy bien. Gracias, Lau. Muy bien. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Gracias, Ronald, por acompañarnos, por levantar la mano, por decir yo también participo. Esta iniciativa realmente nos ha dado mucha satisfacción conversar con diferentes perfiles de diferentes partes de Latinoamérica. Déjanos con tu mensaje final, Ronald, cuéntanos qué le quisieras decir a tu audiencia antes de cerrar este episodio. Bueno, me gustaría cerrar con un poco la pregunta que me hizo Lau, que fue, me dejaste así con shock. Yo tengo ciertos héroes, ¿no? En el mundo del diseño. Entre uno de ellos es Steve Jobs. Él ya en su etapa final, ya eso es
de conocimiento público. Él estuvo muy enfermo, y le hicieron esa pregunta, no capciosa ni tricky, sino una pregunta que pueda resumir de manera general toda su trayectoria en la vida. Le preguntaban, ¿qué desearías tener ahorita en tu vida que incluso lo puedas cambiar por toda esa fortuna y fama que has conseguido? Y él justamente dijo, pasar un tiempo más con mi familia. Y lo mismo dijo Jack Ma, ¿no? Él dijo, bueno, no sé, ahora ya viejo, pasar un tiempo más con su familia le hubiese gustado más que dedicarse mucho a crear esos imperios que conocemos ahora como Apple y Alibaba. Entonces, todo esto tiene sentido cuando tú tienes ese propósito intrínseco, ¿no? Bueno, desde mi verdad y mi punto de vista. No hay ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Entonces, la mayor compañía, la mayor empresa, la mayor satisfacción de tener un logro realmente sucede en tu familia, ¿no? Porque a veces en los trabajos tú puedes dedicarte muy esmeradamente y muy dedicadamente, con mucho compromiso y disciplina, pero tú no eres indispensable. Y eso me sucedió a mí después de 19 años de trabajo en el Banco del Pacífico. Llegaron un día y me votaron por temas políticos, porque en realidad no fue algo que yo hice, sino por temas políticos. Y ahí fue donde hice esa reflexión. Entonces, bueno, quizá ese mensaje lo pueda dejar como mensaje final. Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. That's great. Fantástico. Lau, your final words. Yeah. Not my final words. I'm not gonna die. What do you mean? My final word for this podcast. Your last words, man. Your last words today. Please, I wanna leave, please. Well, Ronald, it was a pleasure to talk to you today, and it was great and see your truth and see the way that you told us about your truth, about your ethics, about everything that we talked about. Of course, we talked about AI. We talked about a little bit about the design ecosystem, but mainly we talked about people. We talked about ourselves. We talked about how do we see the world, and I think that's the main purpose of the South America IXDF podcast. Not only to talk about design, but to talk about the design of life. This is the most thing that I like the most. So thank you very much for being today with me and Michael. Thank you. And it was a pleasure to have you here. And of course, as always, it's a pleasure to have Michael as well, doing interesting and asking interesting questions as well. And this initiative of doing this podcast, it was from Michael. If it wasn't for him, we would not be here talking, sharing our thoughts, and in a community. You see, so of course I'm part of this, but I think that we have to congratulate Michael about this podcast happening right now. So thank you, Michael. Thank you. Because thank you, your work for this community, it has a great impact. Thank you, man. We're a team. Bueno, gracias, y gracias a ti, Ronald, por este increíble diálogo, nuestro country manager de Ecuador. Esto ha sido IXTF Podcast Sudamérica. Estuvimos con Ronald Parrales, country manager de Ecuador, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias.